En la última sección habíamos visto esencialmente cómo podemos hacer simulaciones en análisis 1 para la totalidad de los eventos de riesgo de nuestra base de datos. Recordemos que tenemos una base de datos de eventos muy completa. Ahí, si no necesitamos filtrar para determinadas fechas, desde enero del 2020 hasta diciembre del 2025, para estos 6 años de información, tenemos una lista de 3000 eventos de riesgo en la hoja de eventos. Esta información es muy completa y probablemente más redundante de lo que la mayoría de las instituciones requieren. Aparte de la identificación específica de cada información que tenemos acá, cada uno de los eventos puede ser clasificado, digamos, por organización y ubicación, que puede ser muy redundante. Aquí, por ejemplo, tenemos la unidad de negocio, el departamento, la sucursal o ubicación, la región geográfica, la entidad legal, el centro de costos. Podemos tener también clasificación de la información con respecto a los riesgos, cómo tipificamos el riesgo. Por ejemplo, si utilizamos la escala de 3 niveles que sugiere Basilea 2 y 3, podríamos ver aquí el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel de riesgos clasificados según Basilea 2. O ver la información por procesos, a qué nivel de proceso 1, 2 o 3 de manera jerárquica se clasifica cada evento. O lo podemos ver por línea de producto, que a su vez se resume por categorías de producto. O podemos ver la información por, y esto es súper interesante para hacer análisis causa y efecto, por factores contribuyentes que a su vez son resumidos por causas principales. Viene mucha información. Aparte de ello, también podríamos clasificar, y aquí hay como 40 diferentes tipos de campos en temas de cómo se descubrió, cuál es la descripción de la falla de control, viene la información monetaria, viene la evaluación del impacto, si hay impacto operativo, si hay impacto reputacional, si hubo o no cobertura mediática, impacto regulatorio. Tenemos información con respecto a regulación y cumplimiento, y recurrencias, tendencias, seguros y recuperaciones, auditoría y aseguramiento, documentación y comunicación, cierre y revisión. Es decir, esta es una base de datos muy amplia que luego nos permitirá filtrar los eventos, habida cuenta que exista una base de datos bien documentada de eventos que nos permitirá en análisis 1 hacer filtros de la información. Y en vez de solamente enfocarnos en los 3000 eventos genéricos, podemos hacer filtros. Y para eso utilizamos estos 4 campos de filtros que tenemos en la parte superior. Por ejemplo, a mí me interesaría ver el campo estado del evento, que tiene en este caso 5 diferentes tipos de estado. Vamos a ver aquí, digamos, los eventos que todavía están abiertos. Eso filtra la información de los 3000 y ahora hay 1584 eventos. Y vamos a verlos, digamos, por una categoría de riesgo nivel 3, según Basilea, digamos a todos los eventos que sean de fraude interno. En este caso se clasifican de los 3000 eventos generales, hay 395 filtrados en esta lista. Evidentemente, el cálculo de la frecuencia anual es menor. El cálculo del importe medio de la pérdida y su correspondiente desviación estándar es distinto. Datos o parámetros que van a ser utilizados respectivamente para la Poisson de frecuencia y para la log normal de impacto o severidad. Si en este momento procedemos a simular, el software va a generar 10.000 iteraciones para sacar una simulación de los datos actualizados. Este proceso se tarda unos 6 segundos y veremos entonces los resultados que de manera bruta han quedado almacenados en AN1 Data. Estos son los 10.000 registros que componen todo el análisis, que de alguna manera resumida van a quedar en la columna F. Entonces aquí podemos generar lo siguiente: los eventos de estado abierto de categoría de fraude interno para toda esta institución en este periodo de años van desde 2,7 millones de dólares o pesos hasta 13,3, en promedio aproximadamente 7,3 millones. Podríamos evidentemente utilizar una medida de objetivo distinto, digamos que podamos poner, digamos, 8 millones
de tolerancia al riesgo o de presupuesto para ello. Para ello tendríamos que volver a simular para que estos datos se ajusten y el software de manera automática calcule ahora la probabilidad de superar este presupuesto, que en este caso sería del 32%. La línea queda aquí indicada. Por cierto, estas líneas uno las puede cambiar. Yo podría definir aquí en parámetros de histograma y tablas qué es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, en este caso, déjeme solamente mostrar, para efectos de que se puedan visualizar bien, solamente ese marcador de objetivo. De forma tal que la próxima vez que yo simule, solamente dentro del histograma, la línea de delimitador vertical del objetivo, la que en este caso ha sido marcado en 8 millones, va a ser vista. Entonces aquí podemos ver que existe un 32% de probabilidad de que los 8 millones sean superados. O sea, en uno de cada 3 escenarios, 8 millones de dólares, de pesos, no va a alcanzar. En 2 de cada 3 escenarios, esos 8 millones iba a alcanzar. Evidentemente, esto puede cambiar a diferentes niveles según el nivel de tolerancia al riesgo que tenga el tomador de decisiones. Tenemos aquí un par de bares del valor en riesgo al 95% y al 99% junto con su déficit esperado. Información también que podríamos decidir mostrar, digamos para el percentil 1 y de forma tal que pueda ser mostrado, y quizás también la media que podríamos mostrar acá en los parámetros de histograma y tablas. Requerimos volver a simular. No se va a demorar mucho. En este caso vamos a ver que el software se tarda unos 5 o 6 segundos para generar esta información y actualizarla y mostrarnos en el histograma ahora sí la media que también podemos evidentemente ver en la celda F11, y VAR al 95% que podemos también visualizar aparte del histograma en 9,7 millones, verlo en la celda F14. Esta información también puede ser modificada si queremos ver algunos parámetros o no, como hemos visto en parámetros, para mostrar los elementos que queremos ver sobre la tabla. Es interesante que esto lo podemos seguir. Si además de esto yo filtro, digamos ahora por región geográfica, digamos seleccionemos acá Medio Oeste. Ahora solamente quedan filtrados 38 eventos que cumplen simultáneamente con estos 3 criterios de clasificación. Usemos un último cuarto nivel, categoría de causa raíz, y utilicemos aquí sistemas. Obsérvese que esa información en sistemas junto con el filtro de todo lo demás queda de alguna manera actualizado en el título del histograma. Ese histograma hay que volverlo a simular de forma tal que el software tome ahora esos 15 eventos filtrados acá, que se demora menos de un segundo, y obtengamos entonces la curva al respecto. Evidentemente aquí la tolerancia al riesgo es menor. Si pudiésemos esto, digamos, en $800,000, volvemos a simular, observaremos entonces el nivel de que existiría un 9% de probabilidad de que no me alcanzasen los $800,000. Si yo lo quiero ver de nuevo en la barra, digamos, no mostremos este percentil 1, mostremos eso sí el marcador de objetivo, regresamos a N1 y simplemente volvemos a simular para que se actualice esta información y se actualice a su vez la información sobre el histograma. Como tenemos tantas categorías de riesgo, recuérdese, hay más de 40 diferentes clasificadores en nuestra muy completa base de datos de eventos, y cada uno de ellos a su vez tiene muchas categorías. Pues prácticamente la combinatoria, las posibilidades de combinación que tenemos acá son literalmente casi que infinitas. De forma tal que podemos hacer muchas clasificaciones y quedarnos aquí haciendo muchos tipos de análisis para obtener información al respecto. Por ejemplo, un tipo de análisis que me parece muy interesante, que lo vamos a vincular ahora con otro tipo de análisis, es el que tiene que ver con factores contribuyentes. Yo podría seleccionar acá, por ejemplo, negligencia como un factor contribuyente específico, que en este caso me generan 371 eventos. Cuando yo decido simular con 10,000 iteraciones todos los eventos de los últimos 6 años causados por el factor negligencia, obtengo esta curva. Y con esto, y quizás aquí sí podamos, digamos, mostrar
el percentil 99. Volvemos a simular. Y lo que obtengo ahora aquí es una curva de cómo se verían los objetivos totales, digamos con un presupuesto de, démosle, 8 millones de dólares, al factor de negligencia. Como hay unas 20, 25 diferentes causas de eventos de riesgo, sería muy interesante empezar a observar acá, por ejemplo, cuál es la probabilidad de superar 8 millones de dólares. Aquí podemos decir bien que en promedio nos cuesta 7,1 millones de dólares, ya sea la mediana o el percentil, la negligencia en esta institución financiera. Evidentemente esto se puede hacer para cualquier otra categoría. Si escogemos, digamos, fallos de hardware y volvemos a simular, ahora hay 439 eventos que de nuevo se van a volver a simular con su correspondiente frecuencia, con su correspondiente severidad. Obtendremos entonces una curva de cómo se verá ese riesgo y cómo puede ser descrita acá por los diferentes estadísticos que describen subyacentemente con simulación Monte Carlo la forma de la curva, es decir, el histograma de, en este caso, el fallo hardware como factor contribuyente de riesgos. Todo esto depende evidentemente de la calidad de la base de datos con los cuales hemos construido nuestra base de datos de eventos de riesgo.